Para poder responder esta pregunta es necesario que primero entendamos qué es el salario diario. El salario diario es aquel en donde nuestro salario normal se expresa en días, es decir, si en un mes ganamos 5,000 pesos, a esos 5,000 pesos los dividiremos en 30 días y tenemos el salario diario. El salario diario integrado es el salario diario más todas las prestaciones que la ley puede o no sean necesarias que las hagan. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario diario, además de basarse en las prestaciones mínimas de la ley, también se pueden basar en las prestaciones como comidas, habitación, transporte, vales de despensa, etc. El salario diario integrado requiere de un factor integración para agregar las prestaciones. La forma más sencilla de integrar un salario diario con las prestaciones mínimas de la ley es de la siguiente manera. Sumaremos los 365 días de un año más las prestaciones mínimas, que en este caso para México son vacaciones, prima vacacional y aguinaldos. 365. 15, que son los días de aguinaldo por la ley. 1.5, que viene siendo el 25% de los 6 días de vacaciones para el primer año, que por ley nos corresponde. Ojo, si el 25% es referente a la prima vacacional mínima de ley, tenemos un total de 381.5. A este resultado lo dividiremos nuevamente por el número de días de año, es decir, que 365. Y el resultado será un factor de integración igual a 1.0452. Ahora, para poder saber cuál es nuestro salario diario integrado, multiplicaremos un salario diario, por ejemplo, 100 pesos por el factor que anteriormente calculamos. El resultado sería 104.5205, que es el equivalente a un salario diario más las prestaciones mínimas de ley. Existen varias percepciones que forman el salario diario. Las más comunes son las que voy a mencionar: 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones, 1.5 días de prima vacacional, que viene siendo 6 por .25. Todo se suma a los 15 días de aguinaldo. La prima vacacional posteriormente se divide en 365 días del año y se suma el valor 1. En este caso el factor es 1.045. Este factor se multiplica por el salario diario y se obtiene el dicho SDI. Ese factor cambia cada año, ya sea por aniversario, días de vacaciones al aumentar o por un aumento de sueldo. Existen 3 tipos de salario: fijo, variable y el mixto. El salario fijo, este tipo de salario es cuando se conocen todas las percepciones del trabajador desde los inicios y hasta un sencillo para calcular. El paso 1 es obtener el salario diario, que se debe ser multiplicado por el factor de integración, y como corresponde obtendremos el SDI. El salario diario variable es el tipo de salario, son cuando los ingresos del trabajador no se conocen. Paso 1 es calcularlo, se toma como referencia el total de los ingresos del bimestre anterior y se deciden entre el número de días que contiene dicho bimestre o días que ha trabajado. Cuando el trabajador es de nuevo ingreso, se estima el ingreso bimestral que obtendrá. El salario mixto es cuando el sueldo de un trabajador se integre de elementos fijos o variables, se considere como salario mixto, y para calcularlo debemos seguir estos pasos. Paso 1, que es el salario diario integrado fijo más salario diario integrado variable. Salario diario integrado para IMSS e Infonavit. La base de cotización para los pagos de cuotas al IMSS es el salario diario integrado.
el cual incluye los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por sus servicios, y excluyendo solo los conceptos que la propia ley del Seguro Social permite. El concepto salario diario integrado es muy importante para los patrones porque un error en el cálculo o en el criterio para integrarlo puede provocar diferencias que percuten en hacer pagos en exceso o pagos menores que ocasionen actualizaciones y recargos. El 1 de julio de 1997 entró en vigor la nueva ley del Seguro Social, pero en cuanto al salario diario integrado, solo existen cambios importantes en cuanto a los topes máximos y mínimos de salario diario integrado de una ley a otra, ya que podríamos decir que las modificaciones en los conceptos que deben integrarse y que pueden excluirse se adelantaron desde el 21 de julio de 1993. El 6 de enero de 1997 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la ley del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, o sea, Infonavit, que entregaron en vigor a partir del 1 de julio de 1997. En ellos se indica que el salario diario integrado y los topes de salario se determinarán con base en la ley del Seguro Social. Hasta el 30 de junio de 1997 se determinaban con base en la Ley Federal del Trabajo. El cambio en la ley del Infonavit suscitó una serie de controversias, en virtud de la que la Ley Federal del Trabajo tiene una jerarquía mayor que la propia ley del Infonavit y de la ley del Seguro Social. Aplicar la ley del Seguro Social es determinar el salario diario integrado para el Infonavit. Es congruente, considerando que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 18, mencionan en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. El cambio de la Ley Federal del Trabajo a la Ley del Seguro Social es evidentemente más favorable al trabajador. Que la ley puede o no. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te ríes? Lo hubiera seguido. Ay, chin, salió donde me sacó el chicle. De nuevo. Existen 3 tipos de salario fijo. Ya me reí.